columnas, vale la pena que investiguen a qué tipo de huesos clasificarían a estas, a las vértebras. La clavícula, revisen la clavícula, veanla. Y de hecho, si revisan en los libros, van a ver que también hay confusiones. Entonces, veanlo, tiene canal medular, es parte de... Tiene canal medular, es parte del esqueleto apendicular, etc. Vamos revisando esas cosas. Hay otros huesos más, no se los ve mucho, son los huesos suturales o gordianos. Huesos suturales que aparecen entre las suturas, en las articulaciones del cráneo, donde se están uniendo dos huesos. Ahí van a ver, en algunos cráneos lo tenemos en la osteoteca, unos huesitos muy pequeñitos, que si los desarmáramos, pues quedarían al aire como piezas muy chiquititas. Esos son suturales o gordianos, y los huesos heterotópicos que ya no se los ve. El progreso de la ciencia ya no se encuentran. Si revisan, si les gusta investigar, los huesos heterotópicos son parecidos a los huesos del tipo de los sesamoideos. La diferencia es que no son permanentes, no aparecen en todas las especies, sino solamente en relación a una función. Me explico. En la época de la conquista del desierto, en la fiebre del oro de los Estados Unidos, han habido muchos jinetes que estaban día y noche yendo del este al oeste, en caballo, entonces machacar ahí toda la región del Periné contra la montura. En los cadáveres se ha visto que había esbozos, placas óseas que intentaban proteger a esa región. Por supuesto, el hijo que nace de ese padre que no ha tenido ese trauma no desarrolla esos huesos. Por eso hoy en día, con la evolución de la ciencia, las movilidades y todo, han desaparecido esos huesos. Ahí estamos viendo, entonces, fíjense, entre las suturas, los huesos suturales o gordianos, hay algunos que son más permanentes que otros. Bien, vamos a ver la estructura de un hueso largo. La estructura que tiene un hueso largo, es decir, de qué partes consta un hueso largo. Eso también lo hemos debido ver. Los huesos largos tienen una parte central llamada diáfisis y tiene dos extremos que se llaman epífisis. Por lo tanto, hay dos epífisis que se llaman epífisis proximal y epífisis distal. Estamos utilizando los términos que hemos aprendido antes. Ya no hace falta decir cuál es epífisis proximal, cuál es epífisis distal. Tiene dos epífisis, punto. La metáfisis. La metáfisis es el punto que une a las diáfisis con las epífisis. Entonces es el punto intermedio, ¿sí? Es el punto donde termina la diáfisis y donde comienza la epífisis. Por supuesto, no es fácil poderlo identificar cuando uno ve a un hueso seco, así se lo llama, pero puede inferir. La importancia de la metáfisis está en la función. ¿Cuál es la función de la metáfisis? Es favorecer el crecimiento. ¿De quién? Del hueso largo. ¿Y eso qué importa? Eso tiene que ver que va a influir en qué? En la estatura, ¿cierto?, de una persona. Entonces, la metáfisis de los huesos largos en la mujer se osifican alrededor de los 18, en el varón 20, 21, y hay una diferencia de estatura. Eso es uno, nos da la estatura. También importa cuando hay una fractura, porque cuando hay una fractura y tiene una lesión de la metáfisis, si esa fractura ha interesado, ha roto, ha cortado a un vaso sanguíneo, se va a producir necrosis y reparación, ¿sí?
hay que, bueno, se repara, sí, se repara, pero hay un precio que pagar. ¿Cuál es? Se recupera la forma, se recupera la consistencia, pero no se recupera la función, ¿cierto? Entonces, esa parte de la metáfisis no va a estar activa. ¿Eso qué quiere decir? Que la metáfisis del otro lado va a seguir creciendo y la metáfisis de este lado no va a crecer. Si se ha roto un vaso, estoy hablando en general, no digan, ay, la metáfisis siempre que se afecta, no, cuando compromete su irrigación. Ahora, sigamos. Si las metáfisis de los huesos de los que yo estoy hablando son del miembro superior, me van a dar una consecuencia. Un brazo más largo y un brazo más pequeño en longitud. ¿Hay algún problema funcional? Prevención, necesito, voy a agarrar bien, del otro lado también. Voy a poder aplaudir bien, no hay problema. ¿Dónde estará el problema? En los miembros inferiores. Porque si pasa lo mismo, una metáfisis no crece, la otra sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Diferencia de tamaño, ¿sí? Y en la estatura. ¿Y tendré algún problema al caminar? Sí. Entonces, ¿y es todo? No, porque va a haber un mecanismo de compensación y va a haber una escoliosis. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosita que hoy parece una tontera, por eso les digo, lo más importante, cuando lean algo, no lean la anatomía, porque tienen que leer anatomía, porque tienen que leer, porque el pesado del docente les va a preguntar. Lean, porque el médico necesita saber esas cosas. Metáfisis, cartílago articular. El cartílago articular hace referencia a aquella cubierta cartilaginosa que se desarrolla en el punto de contacto con el hueso correspondiente, con el otro hueso, con el que va a rozar, si ustedes quieren, con el cual se va a vincular. Ahí está el cartílago articular. No está en toda la epífisis, está solamente en esa parte. Periósteo. ¿Qué es periósteo? Membrana que cubre externamente al hueso. Podríamos ser más simples, como un papel de cegar. Todo, sí, todo para que se entienda, pero ahora le quitemos algo. El periósteo cubre todo el hueso menos los lugares donde está el cartílago articular. Ahí no hay periósteo, ahí hay cartílago, eso acabo de decir. Entonces el periósteo está en todo. Y donde están las entradas de los orificios vasculares, no tienen periósteo. Lo demás, todo es periósteo. ¿Qué más? Tienen cavidad medular. Estamos viendo aquí una cavidad medular. ¿Sí? Esa es otra característica que tiene el hueso alar. ¿Y qué más? El endósteo. ¿Qué es el endósteo? Es lo mismo que el periósteo, sino que en vez de cubrir externamente, se dispone por dentro. ¿No? Lo reviste por dentro. Eso es el endósteo. Y colorín colorado, este tema se acaba. Esta tarde, por favor, mil disculpas, no he podido pasar, estaba haciendo designaciones. Esta tarde, hasta este